Hola, en este vídeo vamos a hablar de una posibilidad que tenemos trabajando con la hoja de cálculo que se llama interoperaciones. Interoperaciones básicamente es un término que se le da a aquello que nosotros podemos hacer con diferentes aplicaciones y de alguna manera integrarlas. ¿Qué sucede? Dentro de la hoja de cálculo, básicamente, como ella trabaja con diferentes tipos de datos, nos da la posibilidad de poder obtener datos externos y sin importar bien en qué tipo de formato se ha realizado o en qué tipo de aplicación se haya realizado. Todo va a depender si realmente la hoja de cálculo reconoce ese formato y nos permite de alguna forma importarlo a nuestra hoja de cálculo. Vamos a ver cómo trabaja esto. Si por ejemplo nosotros tenemos una hoja de cálculo y en ella queremos traernos información de otro tipo de herramienta donde ya está previamente cargada esa información, básicamente lo que tenemos es ubicarnos en el lugar donde se quiera colocar esa información. Nos iríamos a la ficha de datos y dentro de la ficha de datos, en la cinta de opciones, hay un botón que nos va a permitir obtener datos externos. Dentro de esta opción nos aparecen una serie de alternativas que nos van a permitir importar datos de otro tipo de aplicaciones fuera de Excel y colocarlas en nuestra hoja de cálculo. Por ejemplo, en el caso de una información que nosotros previamente se haya cargado en una base de datos de Access, nosotros podemos traernos esa información y trabajar con esos datos dentro de la hoja de cálculo y después realizar un gráfico o lo que se necesite. Como todos ustedes saben, la base de datos de Access pertenece también a la familia de Microsoft, por lo cual el proceso de importación de datos, como es de la misma familia, suele ser un poco más sencillo. La situación se podría complicar un poco si extraemos ese tipo de datos desde otro tipo de herramienta que no sea creada con el mismo desarrollo que ha utilizado la empresa de Microsoft. Por ejemplo, entonces, si tenemos una base de datos ya previamente desarrollada y queremos extraer esos datos y trabajarlos en nuestra hoja de cálculo, entonces tendríamos que irnos a la ficha de datos, luego seleccionar obtener datos externos, pulsamos desde Access, localizaríamos dónde está la información que queremos extraernos. En este caso yo tengo una carpeta que se llama interoperaciones, selecciono la base de datos y le daría abrir. Como la herramienta detecta que la información yo la voy a traer de una base de datos y dentro de la base de datos hay diferentes tipos de objetos o elementos, ella me dice, vale, tú quieres extraerte esa información, pero ¿de dónde? De la tabla que está dentro de la base de datos, de un informe que está dentro de la base de datos o de un gráfico dinámico. Y así sucesivamente me da diferentes alternativas, las cuales yo puedo seleccionar dependiendo de lo que yo quiera aplicar. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Seleccionamos que la información yo la voy a extraer de una tabla que está dentro de la base de datos y luego, estando ubicado en el lugar donde quiero que me coloque esa información, le daría el botón de aceptar. Si se fijan, automáticamente la herramienta me ha cargado una información que estaba en mi base de datos que tiene una estructura como una tabla. Por eso es que se me coloca con la estructura que normalmente nosotros identificamos como una tabla. Esa vendría siendo una de las opciones más sencillas. Si por ejemplo, por el contrario, yo quiero extraer la información no de una base de datos, sino de otra fuente externa, por ejemplo, una página web, en ese caso aplicaríamos lo mismo, intento ubicarme en el lugar donde quiero que me coloque la información de la página web,
selecciono datos externos dentro de la ficha datos de igual manera desde la página web, y aquí fíjense que se me abre como una ventana de un navegador. Tendría que colocar la dirección de la página web que quiero utilizar. ¿Qué sucede? En esta alternativa, fíjense que automáticamente se me abre una pantalla donde me dice error de script. Como las páginas web tienen mucha información y procesos que se cargan de forma automática, y para ello necesitamos diferentes aplicaciones que estén previamente configuradas, ¿qué sucede? Es muy posible que en el momento de nosotros intentar extraer información desde una página web, la herramienta nos empiece a mostrar diferentes tipos de error de script o similares a esto. En este caso, yo le voy a decir que sí, que lo acepte. Voy a parar esta carga de esta página web que él trae de manera predeterminada, y me voy a ubicar en la sección donde yo tendría que colocar la página web desde donde yo me quiero extraer los datos. En este caso, yo tengo ya había copiado previamente una página web que sé que me podrían funcionar los datos para el vídeo y podérselos explicar. Y luego de colocarlo, le doy control V, le tendría que dar ir para que se ejecute. ¿Qué sucede? De igual manera, esta página web tiene script que este tipo de navegador necesita que se ejecuten para yo poder ver la información. Yo en este caso le voy a decir que sí, que se ejecuten para que ustedes puedan ver cómo funciona. Él demora un poco. También aquí va a influir el tipo de conexión que nosotros tengamos, la rapidez del ordenador, la memoria, el procesador, toda esta serie de condicionantes que hacen que sea mucho más rápido el proceso de actualización de datos. Entonces, repito, en el proceso de obtención de datos externos a través de la página web, recuérdense que lo primero que me va a hacer es abrir una ventana tipo navegador. En la parte superior ustedes van a colocar el URL de la página web de donde quieren extraer los datos. Si les presenta muchos errores, es conveniente que se recuerden que tenemos este botón que dice detener, el cual va de alguna manera a paralizar la actualización de los datos que se están extrayendo de la página web, y se paralizaría el proceso de actualización y extracción. En mi caso, yo coloqué esta, ¿verdad? Que ya sé que podría funcionar, le dije ir, me salió el mensaje de script, le dije que sí, que lo actualizara, pero con la finalidad de que ustedes pudieran apreciar el tipo de información que me trae la herramienta desde esta página web. Fíjense que esta página web yo pudiera de alguna manera subir con mi puntero del ratón, voy a volverle a dar a actualizar a ver si me funcionan, porque anteriormente sí se ejecutó de forma correcta, ¿vale? Entonces, luego de ella realizar todo ese proceso de actualización, que como les dije puede demorar, ¿vale? Todo va a depender del tipo de conexión que nosotros tengamos, nos tendría que dar la posibilidad de desplazarnos. Fíjense que él entra en un proceso de actualización para podernos dar la posibilidad de importar la información de los datos que se encuentren en esa página web. Luego de ella realizar ese proceso de actualización, la herramienta me daría la posibilidad de yo poder bajar y seleccionar la tabla desde donde yo quiero que se extraiga la información. Si se fijan en la tabla, si la página web tiene alguna tabla que yo quisiera cargar en mi hoja de cálculo, pues automáticamente la herramienta me debería dar la posibilidad de yo marcar esa tabla, tal como aparece una flechita aquí, y yo al marcarla podría después darle el botón de importar. Si en la tabla me permite que sea importada, se cambiará la flechita por una casilla de verificación, y el siguiente paso sería pulsar el botón de importar.
Si la herramienta aceptó el proceso de importación, lo siguiente sería que me aparezca una tercera ventana de diálogo donde me dice dónde deseo situar los datos. En este caso ya yo tenía una celda seleccionada y lo último que tendría que hacer es darle a aceptar. Si el proceso de importación se ejecuta de forma correcta, me tendría que aparecer algo similar a esto y, como ven, aparecerían los datos. Cuando eso se hace desde una página web, se realiza de alguna manera una conexión, al igual que se hizo una conexión con la base de datos. Cada vez que se modifique la información en la base de datos, aquí también se va a actualizar la base de datos, como lo que nosotros de alguna manera denominamos vínculo, se crea un vínculo con esa aplicación. Y en este caso, de igual manera, como se importaron esos datos desde una página web, cada vez que cambie esa información en la página web, se actualizarían los datos. Eso lo podemos ver dentro de la ficha de datos en la opción de conexiones o propiedades. Y aquí, en propiedades, yo podría establecer un tiempo de actualización de esos datos, si quiero que se actualice cada 60 minutos o lo que sea, básicamente para que lo vean de forma general. También tenemos otro tipo de obtención de datos externos, no solamente de bases de datos ni desde página web, sino también desde un archivo de tipo texto o desde otras fuentes de información. En el caso de archivos de tipo texto, recuérdense que dependiendo del tipo de archivo que nosotros intentemos importar a nuestra hoja de cálculo, siempre las ventanas de diálogo van a cambiar. En el caso de un archivo de tipo texto, es conveniente que nosotros especifiquemos que el tipo de datos es un formato Unicode 7, en este caso yo lo sé porque yo he traído datos desde de texto a mi base de datos y le tendría que dar siguiente y definir el tipo de tabulación. Todo este tipo de especificaciones normalmente yo lo coloco en el manual de la plataforma. Todo este tipo de detalles es conveniente uno realizarlo solo si queremos que se establezca un vínculo con la aplicación desde donde nos estamos extrayendo los datos. Y siempre que la hoja de cálculo reconozca los datos según el tipo de formato en el que se ha publicado o se ha desarrollado en esa aplicación. En el caso de las páginas web es importante hacerles una aclaratoria. Es un poco más complejo, pero siempre que esté en un dominio público, o sea que no necesitemos una contraseña o una clave, la herramienta también nos debería de permitir extraernos esa información. No obstante, como pudieron ver, la obtención de los datos de una web no siempre se ejecuta de manera limpia, que es posible que traiga muchos errores, pero más que todo porque la hoja de cálculo no reconoce todos los datos que uno quiera extraerse de una página web. Con esto, espero que hayan entendido cómo es el proceso de interoperaciones o trabajando con operaciones externas, fuera de mi hoja de cálculo. Adiós.